Hola amigos, amigas del portal del Villegas. El tema que hemos tratado ya unos 2 días seguidos más o menos, y lo hemos tratado antes también intermitentemente, ha sido el caso Maduro, el caso de Venezuela, y seguimos en eso ahora porque hay nuevos hechos importantísimos. Un hecho es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, se negó de plano, con una votación muy masiva, a reconocer al gobierno que se inauguró ayer el nuevo mandato del señor Maduro, el mandato que se dio a sí mismo, con una elección trucha, totalmente. Bueno, eso podía más o menos quizás esperarse. Y Paraguay cortó relaciones diplomáticas, de frentón. Ellos dijeron que las cosas no se pueden quedar en las puras palabras, como suelen quedarse en América Latina, el continente del cantinfleo, por autonomacia o antonomasia. Así que cortaron relaciones diplomáticas. Y algunos quizás se podrán hacer la idea de que Chile va a hacer lo mismo, pero no va a hacer lo mismo por varias razones. O sea, no va a hacer lo mismo, por lo menos por ahora, ¿no? Por razones políticas, el presidente Piñera y su coalición, pero especialmente Piñera y su gente, su círculo en La Moneda, han seguido y están siguiendo una política interna que intenta minimizar, disminuir, atenuar las hostilidades, los conflictos desde la oposición, y en la oposición hay un montón de gente que es favorable a Maduro, a la revolución bolivariana. El por qué son capaces de apoyar semejante engendro político, ese es otro tema que lo trataremos en alguna oportunidad, si es que vale la pena, porque creo que para todos es obvio el motivo por el cual las izquierdas apoyan a Maduro, pase lo que pase en Venezuela. Esa es una razón. Y la otra es que no está en nuestro carácter esto. No. En Paraguay sí. Ustedes conocen a los paraguayos. Ustedes han ido al estadio a ver equipos paraguayos. Los paraguayos son una nación que tiene eso que el gran pensador Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, llamó con una palabra alemana muy complicada, algo que se puede traducir como el principio rector o director de la conducta, la manera como una sociedad, una civilización o los miembros de una iglesia son moldeados de manera que vean, perciban y funcionen de determinada manera en el mundo. No es una concepción del mundo, porque eso señala más bien algo mental, una idea. Esto va más adentro, va más al meollo. Y en el caso de Paraguay, por razones históricas y quizás también hasta étnicas, es un pueblo muy viril. Son tipos recios, son tipos no agresivos. No confundamos ser recio, viril, bien hombrecito para sus cosas, como se decía antes, y ser agresivo. A veces son opuestos incluso. La persona que se siente fuerte y confía en sí misma no anda agrediendo. Bueno, los paraguayos son así, son frontales, miran de frente, dicen las cosas en la cara y actúan de esa manera. No podemos decir lo mismo a los chilenos. Nuestro principio rector no es ese precisamente. Acá, especialmente, uno lo nota en aquellos que son más notorios por sus actos, como son las élites políticas, económicas, culturales, etcétera. La gente que se hace notar, los niñitos y las niñitas de la tele, los grandes empresarios, los ejecutivos, los empresarios, sus cortesanos, las castas políticas, las clases políticas. Todo ese mundo que entra y sale permanentemente en los medios de comunicación, no brilla por su virilidad. No brilla por ser derecho, por decir las cosas de frente, por ser bien hombrecito. La verdad es que somos un país más bien dado a ser timorato, por no decir otra cosa. Y eso se manifiesta en muchas actitudes, en el día a día, en el comportamiento cotidiano, en las decisiones políticas, siempre la cosa esquiva, temerosa, cobardona incluso. Yo recuerdo nunca se me olvidó porque me pareció sintomático, un amigo mío que trabajó muchos años en un gran diario del país. Estoy siendo esquivo, no quiero dar el nombre. Me decía que a su vez el editor de ese diario, que era el hombre encargado de escribir las editoriales del diario,
que es una cosa importante, que la hace una persona muy especial en los medios de prensa, el que escribe el editorial. Entonces, ese personaje, no sé si estaría curado ese día o entró en un rapto de intimidad, así, se sintió confiado, entonces le dijo a este amigo mío, le dijo, cuando no se nos ocurre nada concreto que decir en la editorial, entonces recomendamos cautela. Esa es la gran virtud nacional, ¿no? La prudencia, cautela, que es una manera elegante y glamorosa de decir, de ser cobarde nomás, pues, o sea, de tanta cautela, no hagamos nada, no digamos nada, no lo llames, no le digas nada, no lo mires. Todos hemos sufrido como personas individuales, incluso en nuestro comercio con el público, con la gente, en oficina, en el colegio, en los clubes, esa actitud de esquivar el bulto. Así que ese es nuestro principio rector. Somos bien poco hombrecitos, la verdad. Y lo digo con cierta... No me excluyo, ¿eh? Lo digo con cierta vergüenza incluso. No somos... Yo no digo que llegado el día de los que hubo no vayamos a sacar, digamos, hasta un conejo arrinconado saca los dientes de repente, pero en el día a día y todo el mundo se da cuenta, nosotros mismos nos damos cuenta, los extranjeros no somos capaces de enfrentar las cosas derechamente, en todo orden de cosas. Entonces va a ser bien difícil, por no decir imposible, que aparezca el presidente Piñera y diga exactamente lo mismo, que cortamos relaciones con Venezuela. Va a esperar que lo hagan otros 60 países primero. Entonces ahí se va a sumar a la cola, pero también por cautela, por miedo a quedar fuera. Así somos. Bueno, pero esto es un detalle. La cuestión que viene ahora es la pregunta: ¿cuánto más puede durar el régimen de Maduro, dada la condición económica que vive ese país, que es un desastre ya, pero de libro de texto, o sea, casi una caricatura de desastre, dado el aislamiento diplomático, aunque Piñera no corte relaciones, pero la OEA cortó relaciones, no las reconoce. Paraguay cortó relaciones, Estados Unidos me parece que también manifestó que no reconoce en absoluto, o sea, lo manifestó como país individual, no como parte de una patota como es la OEA. ¿Cuánto va a resistir un país con 2, 3, 4, 5 millones de personas que se han ido? Eso es una cosa muy seria. Un país donde la gente se va por lo mal que está. Eso, vayan sumando esas cosas y... Entonces, buena la pregunta, ¿cuánto más puede durar? Todo depende de quién podría hacer que no durara más. La oposición está descabezada, sus líderes están presos, la gente común y corriente que salió a protestar hace un par de años, los mataron a muchos de ellos. De eso nadie se acuerda acá, a la izquierda no habla de esos crímenes, ¿eh? Están más preocupados de Catrillanca, de los 200, 300 muertos que hubo en Caracas, como ocurrió allá, o en Venezuela entera en realidad. Parece que no importa, además son cosas cometidas por los combatientes, por los compañeros de la causa. Pero ¿quién podría, digamos, hacer en la contabilidad de costo-beneficio de ese régimen y decir, hasta aquí nomás llegamos, compadre? Las Fuerzas Armadas están compradas, pero no sabemos hasta qué punto están compradas y cuántos están comprados. E incluso los comprados, en estos casos, llega el momento en que se hacen el cálculo ya que va más allá del beneficio y entra al plano o al territorio de la supervivencia. Llega un momento en que hasta los bandidos de repente dejan caer, como pasó con Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Hasta los otros colegas del crimen, en el fondo lo dejaron caer y ayudaron que finalmente al fin lo acribillaran en un techo, porque era disfuncional para el negocio en su conjunto. Que hubiera un tipo tan criminal, tan salvaje, tan brutal como era Escobar. Acuérdense ustedes que ese infeliz derribó un avión completo y mató a la gente que iba volando ahí por matar a una persona. Ese era Escobar. Entonces lo dejaron caer sus propios colegas. Ayudaron, facilitaron que lo acorralara la policía y lo liquidaran de una vez por todas. Y eso pasa también con la gente comprada, ¿no? Los militares comprados, los políticos comprados, se dejan comprar y disfrutan de la compra mientras las cosas flotan, mientras el barco está a flote. Pero si ven que el barco está haciendo agua por todos lados y se va a hundir, y en ese caso ya no les va a servir el dinero recibido, entonces de pronto ven la luz al final del túnel, ¿eh? Y descubren sus
su patriotismo, descubren finalmente que están muertos de susto y se deshacen del problema. Y el problema se llama Maduro, en apariencia, porque el problema va más allá de Maduro, es el régimen entero, la camarilla que lo rodea, el narcoestado que se constituyó ya a partir de Chávez. Pero bueno, precisamente para eso está lo que se llama el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, el chivo expiatorio, ¿no? Entonces sacar del poder de alguna forma o de otra y mandarlo, supongo, a un cariñoso exilio a Cuba, que mal alta plata que les ha mandado, ¿no? Podría ser un camino que se estuviera abriendo, pero quién sabe. ¿Quién sabe lo que hay detrás de esos rostros que vimos circundando la figura del ministro de Defensa cuando hablaba del apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Quién sabe qué están pensando no solo los generales del más alto rango en el Ejército y la Fuerza Aérea y la Marina venezolana, sino que están pensando esos coroneles, los famosos coroneles? Pues si ustedes son muy jóvenes, los coroneles fueron los que dieron algunos golpes militares en Grecia en los años 70, por ahí más o menos, finales, los 60, 70, porque los generales estaban comprados por el régimen. Entonces, la capa inferior de oficialidad se reveló. Ahí los coroneles llamaron, se habló de los coroneles por un tiempo. Yo no sé cómo es la estructura del ejército, la Fuerza Armada, especialmente el ejército, que es el que tiene siempre la voz cantante en estas cosas en Venezuela. No sé, y nadie puede saber, salvo ni ellos mismos. En una organización como esa, y este es uno de los secretos fundamentales y universales de la mantención del poder de una persona, es que de los que lo rodean y supuestamente lo apoyan y son parte de su máquina de poder, cada individuo de ese grupo de poder no sabe qué es lo que piensan los otros y nadie se atreve a decirlo. Y por lo tanto, aún el más disidente tiene miedo de que se saca la voz, se insinúa, se intenta concertarse con otros para deshacerse del líder que ya se ha convertido en una espina en el poto, en un furúnculo, en un problema. Como no sabe si al hablar lo van a agarrar y lo van a colgar de un árbol. Entonces, ese miedo mutuo de ¿estará el otro todavía con el líder o no? ¿Estará como yo pensando que ya es un problema o no? Y eso los mantiene. Eso fue lo que mantuvo, por ejemplo, este es el caso, yo diría, más extremo de esa mecánica del poder, que mantuvo a Hitler mandando hasta que se pegó un balazo. Si es que no se arrancó mucho antes a América del Sur, como creen algunos, ¿no? Y el que se pegó un balazo era un actor que representaba a Hitler, o qué sé yo. El hecho es que nunca se encontró el cuerpo, como ustedes saben. Así es que es difícil saber lo que va a pasar con este señor Maduro, con su régimen, porque no sabemos qué está pasando por la mente de la única institución en Venezuela que lo puede descharchetar, que son las Fuerzas Armadas. Así es que eso queda en suspenso. Pero tengo la sensación de que esto no debiera durar demasiado. Hay un momento, hay un grado de extremo en que la gente empieza a atreverse un poco más, a ver si el otro del lado también le parece lo mismo, cuando las cosas se están derrumbando. No sé todavía cuál va a ser ese momento en que se atrevan a sacar la voz. Y pase lo que pasó en aquella que yo les he contado, esa anécdota del último discurso de Ceausescu, que dominaba a todo el mundo año tras año, hasta que una voz, ya hasta aquí, se levantó y gritó en una asamblea pública contra él, y los demás que estaban ya también al borde de la explosión se sumaron y fue el fin de Ceausescu. Ayer estuve viendo unos datos bastante interesantes que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores relativo a un estudio que se hizo al efecto que ha tenido en todos estos años los muchos tratados de libre comercio que tenemos con veintitantos países ya, creo, más o menos. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Y ahí están las cifras, los números no mienten. Los que mienten son las personas que usan los números, pero cuando uno los mira bien y son sencillos y se refieren a cosas, digamos, verificables, no hay más que hablar. Los números son importantes. Fue muy exitoso. Más o menos la mitad o un poco más
de la economía nacional depende de las exportaciones, lo cual significa que el proceso de crecimiento económico que tuvo Chile desde hace ya unos 20 años, más o menos un poco más, se debe a eso. A eso es lo que se llama el modelo que tanto han satanizado, especialmente las generaciones jóvenes, que son fruto de ese modelo, que pudieron entrar a estudiar gracias a ese modelo, que vivieron en paz gracias a ese modelo, que tienen zapatos, ropa y plata en el bolsillo de repente para ir a tomar y a sus famosas cantatas gracias a ese modelo, que sus padres pudieron hacer y financiar todo eso gracias a ese modelo, en vez de estar, digamos, haciendo una cola de 4 horas para comprar una marraqueta. Bueno, los hijos del modelo, ustedes saben, como ocurre siempre con los hijos, con sus padres, se rebelaron y consideran que el modelo es una cosa satánica, terrible, que hay que cambiarla, que hay que charcetarla, que es la explotación del hombre por el hombre y todas esas monsergas tan viejas, tan viejas. Y bueno, lamentablemente para ellos el modelo, a diferencia del modelo de la revolución bolivariana que les gusta a tanta gente en el Frente Amplio, a estos jóvenes que vienen llegando al mundo y no saben dónde están parados, el modelo funcionó. Todos los que tenemos la edad que tengo yo, todos los que teníamos conciencia del mundo en los años 50 y 60, y no éramos tan tontos como para no darnos cuenta de lo que nos rodeaba, podemos dar testimonio de lo pobre que era este país, lo que significaba ser pobre en Chile. En Chile ser pobre era algo más que tener problemas para pagar las cuentas, para pagar la internet. El problema era que uno no tenía zapatos. El problema es que uno se moría de tuberculosis. El problema es que uno vivía en unas callampas que se llamaban, una especie de rucas hechas con cartones o fonolitas, ni siquiera fonolitas, eso vino después. Y uno los veía a la salida de Santiago, cuando uno tomaba un tren a Valparaíso, por ejemplo, y el tren empezaba a cascar ahí a la salida de Santiago, uno podía ver kilómetros cuadrados de esas callampas, donde vivía gente que ni siquiera se atrevía a ir al resto de la ciudad. Uno no los veía en el centro de Santiago, por ejemplo, eran como un yeto. Eran como más o menos fue Soweto en Sudáfrica, o peor. Esa era la pobreza. Los chiquillos con los mocos colgando, a pata pelá, la gente tosiendo con tuberculosis, otros con enfermedades venéreas, sucios, para que imagínense, no había baño, no había nada. Eso era la pobreza. Las clases medias vivían en un nivel, yo ahí las puedo dar con testimonio y todos los que vivimos en esa época, la clase media vivía en un nivel espartano. O sea, no es simplemente porque no se habían desarrollado las tecnologías que ahora disponemos, sino porque no había dinero para comprar las que ya existían. Yo no era especialmente de una familia de clase media especialmente difícil, pobre, no. Era media, como millones de otras familias de clase media. Y mi madre no tuvo nunca dinero para comprarme una bicicleta para el niño, como hace ahora cualquier familia con sus niñitos desde cabros chicos. Todo era súper apretado. El país creció muchísimo, el país se enriqueció muchísimo. Por supuesto, unos se enriquecieron más que otros, pero no, eso es natural, está en el orden de las cosas. Los que contribuyen más, los que tienen capital, los que tienen más talento, por último, los que nacieron en familias ricas, por supuesto que les va mejor, pero a todo el mundo le empezó a ir mejor. El modelo fue exitoso. Punto. Y estas cifras están bastante interesantes porque lo de las exportaciones, lo de la economía abierta al mundo, una economía que dejó de proteger con monopolio a unos industriales que producían unas porquerías de sustitutos. A mí me tocó vivir esa época también en que si uno quería tener un equipo de amplificación para escuchar un disco, digamos, en forma decente, si es que habían discos, porque no llegaban, uno tenía que comprar unos artefactos de una firma que no sé si valdrá la pena nombrarla, que fabricaban acá y eran a medio morir saltando. Bueno, en fin, yo les recomiendo ver esas cifras porque son bastante interesantes de cómo, de qué bien lo hizo Chile con ese modelo económico, que al final de cuentas, si uno lo piensa bien, es el modelo económico que funciona y siempre ha funcionado en la historia económica de todos los tiempos. El modelo de la libertad, de emprender, del comercio libre, de que cada cual vea por dónde puede hacer rendir, a sacarle rendimiento a sus facultades o su esfuerzo. Es la raíz que está detrás de las mejores épocas de la historia humana, en términos culturales incluso. Las ciudades del Renacimiento, ciudades comerciales, las ciudades de la Hélade, con Atenas como la joya máxima de la corona,
eran ciudades comerciales, marítimas, comerciaban, vivían de eso, no de la agricultura. La agricultura era muy pobre. Las mejores épocas de la humanidad están asociadas con una época en que impera la libertad para comerciar, para hacer negocios, para moverse, para cambiar de lugar, para ir a otra parte. Eso les carga que uno diga estas cosas a ciertas personas que, al contrario, tienen una idolización absoluta por los regímenes dictatoriales, los regímenes despóticos, el poder central, el emperador, el rey, el secretario general del partido, el Estado manejándolo todo, supervigiándolo todo, y esto en medio de la pobreza y la opresión. Bien, pasemos ahora a otra cosa a propósito de Chadwick, que sigue siendo una noticia que da todavía algunos jugos, no muchos, pero da todavía. Ayer Cecilia Pérez, en su nueva apariencia con unos anteojos que le dan cierta seriedad, que comenzó a usar durante este gobierno, se refirió al viaje de Chadwick a la Araucanía, y entre muchas otras cosas que dijo, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Cuál trabajo? Se refiere a las giras turísticas que celebran los funcionarios de gobierno a la Araucanía cada cierto tiempo, cosa que se inventó en otros gobiernos además. Otra frase para el mármol de Cecilia Pérez. Más allá, esto tiene un tono lírico, yo debiera decirlo como con ese tono que ponen los declamadores de poesía, que se ponen, hablan así, con los ojos, debiera decir, más allá que asomen momentos fáciles, felices o difíciles, el Ejecutivo busca seguir gobernando. ¿Qué quiere decir eso? Madre de Dios, ¿qué significa eso? Más allá de los momentos fáciles, felices o difíciles, más allá. No sé dónde está ese más allá. El Ejecutivo busca seguir gobernando. Bueno, no sé, yo supongo que todos los ejecutivos buscan seguir gobernando. Si no dejan de ser ejecutivos, significa que están presentando la renuncia. Y uno se pregunta además, si para ponerme pesado, si está gobernando. Gobernar significa no meramente estar calentando sillas en la moneda, significa estar llevando a cabo, implementando los planes de uno. Porque también uno puede hacer cosas que son de otros. Entonces eso significa seguir órdenes de otra agenda, no estar gobernando. Lo dejo para análisis de ustedes, estimado amigo, porque este es un tema vago, ambiguo, que merece muchas interpretaciones. Yo por lo menos no noto mucho la gobernanza de este gobierno. No la noto, pero debe ser a lo mejor porque estoy viejo y me he puesto medio hueón, pero yo no noto mucho. A lo mejor es porque está precisamente, como dijo Cecilia Pérez, está más allá, está en el más allá este gobierno. Y en el más allá es como gobiernan, superando los momentos como fáciles, felices o difíciles. Esto no lo digo para criticar o reprocharle nada a Cecilia, a quien conocí, con quien trabajé durante años en un lugar que no quiero mencionar. Es una mujer encantadora y todo, pero ella es vocera. Y por mucho que se ponga ahora unos anteojos así medios académicos, tiene que decir las cosas que le dicen que diga. No creo que improvise mucho. Y como parece que no hay mucho que decir, que tenga sustancia, especialmente en el tema de la Araucanía, tiene que lanzar estos especies de sonetos. Me recordé de poesía que tenía que aprender de memoria en el colegio, Jorge Manrique y otros poetastros españoles insufribles. Bueno, en fin. Otra frase que notoriamente viene de más arriba de Cecilia. Llamó a la oposición a dejar atrás la pequeñez política. No sé si uno puede separar de la política la pequeñez. Yo creo que son cosas que van siempre muy juntas. Yo les aseguro, estimados amigos, les prometo que he leído muchísima historia. Creo que es del campo del que más sé. Por lo tanto, he leído acerca de muchísimos líderes políticos, desde Julio César, o desde antes, de Hammurabi en Sumeria, para adelante. De algunos se sabe poco, de otros se sabe bastante.
Y de toda esta hilera de líderes, los Julio César, los Napoleón, el rey Federico II de Prusia, el emperador Guillermo II en el Imperio Alemán, el emperador Francisco José en el Imperio Austrohúngaro, líderes norteamericanos, qué sé yo, Teddy Roosevelt, Kennedy, De Gaulle, en nuestro país, bueno, todos los que hemos tenido. Solo un caso se me parece como propio de una política de grandeza y es Abraham Lincoln, que realmente resalta como un caso único por muchas razones. Bueno, así es que dejemos esto por ahí. Mientras tanto, les quiero recordar a nuestros auspiciadores que hacen posible, y esto aquí es total y completamente cierto, junto con, por supuesto, a las personas que me apoyan en Patreon, este programa. Les quiero recordar Eternal Love. Y se los quiero recordar porque a uno se le olvidan estas cosas y pierde oportunidades. Eternal Love es especialista en la importación, diseño y fabricación de argollas matrimoniales de oro de 18 quilates. Los diseños son la parte más entretenida, más interesante de estas argollas. Aún una argolla, que es una cosa chiquitita, tiene espacio para un orfebre talentoso, para cosas innovadoras, la manera como mezcla los metales, las figuritas, etc. Estamos hablando de argollas bicolor de oro amarillo y oro blanco, que hacen una combinación muy bonita. Son productos creados por expertos, por artistas diría yo, con una cobertura extendida que asegura a los clientes, a los que compran estas argollas, una experiencia satisfactoria. Por ejemplo, con las argollas matrimoniales hay una garantía de ajuste de medida para el dedo y certificación de autenticidad. Recuerden que Eternal Love está en el Mall Plaza Los Dominicos. Ahora un señor me insiste que no es dominico, que no es palabra con acentuación grave, sino es drújula, dominicos. Bueno, uno le puede dar el gusto a todo. Voy a empezar a decir dominicos, así para sustraerme. En Mall Plaza Los Dominicos, que se encuentra en Las Condes, ahí está la tienda. Recuerden que los precios son duty free, 20% para empezar a hablar de descuento. Y si usted compra en línea, en eternallab.cl, hay otros descuentos que se asocian, que se suman. De forma que en algunos casos, con algunos productos, usted puede llegar casi al 40%, si es que no llega al 40% de descuento. O sea, es muy conveniente. Yo le recomiendo que entre a eternallab.cl y aunque solo sea para ver las hermosas argollas matrimoniales, anillos de todo orden, de compromiso, qué sé yo, que hay en Eternal Love. eternallab.cl. No cuesta nada. Siempre digo esto porque es cierto. Ya que está con el computador abierto, no cuesta nada digitar esa dirección, echar una mirada, por último, por curiosidad. eternallab.cl, amigos. Y ya que estamos en eso, les recuerdo también de inmediato a nuestro otro auspiciador en este momento, que es Climo, que les ofrece una tecnología premiada por su innovación, un aparato o varios, si usted adquiere varios, o sea, si usted arrienda varios, ya vamos a ir a eso, que le climatizan el recinto que usted quiera. Puede ser su casa, puede ser un departamento, una oficina, una empresa, una fábrica, un edificio entero. Usted verá, no hay ningún límite, desde lo más pequeño a lo más grande. Estos artefactos pequeños, que apenas uno los ve, están instalados en un muro, funcionan con energía eléctrica, gastan muy poco, están conectados a internet, usted los puede controlar hasta de otra parte del mundo. La empresa los controla para que estén siempre al máximo su capacidad. No hay ningún peligro de nada porque no consumen, no queman combustibles de ninguna clase, no hay por lo tanto malos olores, no hay dependencia del distribuidor del combustible. Son silenciosos, son limpios. O sea, miren, desde el punto de vista del clima, ideal. Además son universales. Este aparato le funciona como calefactor en invierno y como aire acondicionado en verano. Usted pone la temperatura que quiera, le filtra el aire a la pasadita, tiene un filtro de aire, tiene un montón de funciones el control remoto. La cantidad de calor, la velocidad del ventilador que esparce el aire, montones de funciones que le permiten a usted tener el clima que se le da la gana. Y además, usted no tiene que hacer una inversión millonaria, usted arrienda este servicio, usted arrienda este equipo. Se lo instalan en la casa y usted todos los meses paga 25.990
tarifa plana, aunque lo use todo el día, va a ser los mismos 25.990. Lo sigue este equipo usted si cambia de casa. Si usted es arrendatario, no hay ningún problema. Le instalan el equipo y si se va a otro lado, la empresa desinstala de donde está ahora y se lo instala donde va a estar después. O sea, no hay ningún problema por ninguna parte. Entre el sitio de ellos, miclimo.com, ahí es donde se solicita el servicio. Y va a llegar el equipo técnico a su recinto y se inicia todo el trámite. 25.990, entre ya ahora a miclimo.com. Es una tecnología que me dicen que está teniendo, pero grito y plata en el sur, reemplazando este viejo y destructivo, hediondo y peligroso sistema de la leñita y todas esas cosas tan rurales, pero que en el fondo son un desastre y han convertido algunas ciudades del sur tan bellas en lugares más contaminados que Santiago, con la quema de leña. En el sur es grito y plata, pero tiene usted que llamar lo antes posible porque si no se va a encontrar con una tremenda fila de solicitantes de lo mismo. miclimo.com. Y me quedan unos 2-3 minutos por lo que veo. Tengo un reloj ahí al frente mío, pero no le tengo mucha confianza, por eso es que miro este. Hay otra cosa que había aquí a propósito de Venezuela, se me está saltando porque lo puse aquí al final del blog. Aparte de todas las cosas que les mencioné, el rechazo de la OEA a reconocer, la viril actitud de Paraguay, que no va a repetir Chile, por supuesto, de cortar relaciones, etcétera, se suma a eso que la Asamblea Nacional Venezolana, que está ahí mismo, o sea, están corriendo riesgo estas personas, se declaró en estado de emergencia. Y están convocando para hoy, quizás ya está, mientras hablamos acá, mientras usted, o por lo menos mientras usted escucha, ve este programa, ya se está celebrando y quizás que puede haber incluso pasado, un cabildo abierto. Iban a celebrar un cabildo abierto en una plaza al aire libre en Caracas. Me parece que una plaza que queda frente a un edificio de las Naciones Unidas. Esa es la única, entre comillas, protección que podrían tener. Pero lo dudo mucho, lo dudo mucho. Fuera de eso, les quiero terminar diciendo que se le ha reprochado al presidente de la República que en esta ceremonia de condecoración de veteranos de la casi guerra del Beagle, ni siquiera mencionó a los carabineros que estuvieron ahí. Yo me acuerdo perfectamente que así fue. En ese momento, con Chile muy débil militarmente, se movilizó también a tropa de carabineros. Y partieron allá con el armamento que usaban en esa época, me acuerdo perfectamente, en unas subametralladoras Carl Gustav, no las Uzi que ahora usan, las Carl Gustav. Partieron con todas sus cosas y estuvieron ahí también. No los mencionó. Entonces, incluso el comandante activo de la naval chilena mencionó el hecho que le parecía, sé yo, ¿por qué pasó? Que no lo mencionaron. Pero hay otros más, ¿eh? Ustedes, la historia secreta del Beagle algún día se va a saber. Pero además de carabineros, hubo, y además de, por supuesto, la Fuerza Armada, hubo grupos, por si ustedes no lo saben, pero en el sur lo saben muy bien, especialmente en la zona cerca a paso fronterizo por la cordillera, por ejemplo, en Osorno, la gente de allá, determinadas personas, fueron llamados a constituirse como grupos civiles que cumplieron algunas funciones o que iban a cumplir algunas funciones en caso de que hubiera un conflicto. Tampoco se mencionó, supongo que eso es más secreto y es menos publicable, pero realmente en esa época se movilizó todo el mundo. Mucho más de lo que ustedes pueden ver en las películas o los documentales de la televisión. Fue mucho más allá de eso. Y con esto estamos terminando. Me acuerdo lo que decían algunos de estos civiles, o sea, decían, uno de ellos me acuerdo que decía, los argentinos no saben con la chichita que se van a curar cuando traten de pasar por aquí. Y en realidad la chichita era bien contundente la que se estaba preparando. Bueno, eso sería todo, estimados amigas y amigos. Antes de irme, sí, quiero contarles que de vez en cuando algunos de ustedes son muy amables y me mandan algo como un regalo. Por ejemplo, normalmente es un libro. O puede ser, alguien una vez me mandó un video de una película polaca que a mí me gusta mucho y que no la podía encontrar. En otra oportunidad me mandaron las ediciones completas, que creo que las he mostrado, de Anatole France en su idioma original, una edición maravillosa, nueva. Esto no es un regalo de algo, son 4 tomos. Estoy leyendo uno que lo tengo en otro lado. Y ahora me llegó esto. Como me ven escribir en estos papeles, como ven que yo uso lápiz y cuaderno, me mandaron esto maravilloso. Es una libreta
de cuero legítimo, fantástica, con un papel exquisito, como mantequilloso, realmente linda. Me la mandaron porque me ven hacer esto, y yo creo que sería demasiado vaca si no contara quién hace estas cuestiones, porque quiero retribuir. Esto lo hace una señora, una producción artesanal, y los produce bastantes de estos cuadernos, y si a usted le interesa uno de ellos, bueno, los encuentra en Facebook, en un sitio que no sé, son sitios los de Facebook, ¿no? Nevlin Chile, Nevlin, así como neblina pero sin la A. Nevlin Chile. Es realmente tan exquisita esta libreta que yo no me animo casi a empezar a escribir con mi lápiz rasca de así escribir encima para los programas y después sacar las hojas. No sé cómo la voy a usar, pero es realmente muy rica. Y también me llegó, ya saben, los interesados, Nevlin. También está en Instagram, que no sé qué diablo es Instagram, creo que es un sitio de fotos, todo lo que sé. Y también me llegó, y lo quiero mencionar, un libro realmente interesante, ¿no? Que se llama, ahí está, aquí está el nombre de la persona que me lo mandó. La buena estrella, historia de una vida, memorias de Laura Guzmán de Polanco, que vivió entre 1860 y 1954, y estaba en una situación, una posición social, aquí hay fotos, que le permitieron ver el Chile de esos años, cómo funcionaba, cómo se vivía lo que uno cuando en los libros de historia ve como una cosa muy genérica, muy abstracta, ¿no? Se produjo la Revolución del 91 y hubo la batalla de Concón y Placilla, cosas así. ¿Cómo se vivió eso? Por personas de la época, personas que tenían una determinada vivienda en algún lugar, personas que iban a bailes de sociedad. ¿Cómo funcionaba el mundo en esa época? Es súper entretenido. La buena estrella, historia de una vida de esta señora, Laura Guzmán de Polanco, fallecida cuando yo tenía 5 años, en 1954. Ya nos vamos a encontrar, señora Guzmán, porque no creo que me quede mucho más, por lo que sé. Pero no importa, he tenido una buena vida en general. Esto. Y eso, después de mencionarles estos dos regalos, ahora sí me voy, se me ha pasado la hora, pero enormemente. Nos vemos mañana, tengo ya el tema para los sábados, y va a ser lo que les dije ayer. Ok, nos vemos, chao.